Vamos a poner nuestras Biblias ahí, por favor, en el Salmo número 5. Y vamos a encomendarnos a Dios en el Salmo número 5 y hagamos por favor una oración pidiéndole a Dios su ayuda para este tiempo. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana que nos has permitido acudir a este lugar de reunión. Nos has concedido poder manifestarte nuestro amor, nuestra gratitud por habernos perdonado, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para ser nuestro sustituto y llevar en Él mismo nuestros pecados, nuestras transgresiones, y de la misma manera por haber imputado tu justicia perfecta en nuestras vidas, de tal manera que ahora somos personas justas delante de tus ojos por la obra perfecta de nuestro Señor en favor nuestro, Señor. Te bendecimos por ello y te rogamos ahora, Padre, que nos permitas escudriñar tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y use esta palabra para que nuestras almas sean conformadas a tu santa ley, nuestras almas sean conformadas en deseo, en intención, tal como tú deseas de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre, y hacemos este ruego confiados enteramente en la persona y en la obra de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí en el Salmo 5, en realidad es como un tratado de oración, es un breve tratado de oración, del cual con la ayuda de Dios vamos a tener mucho beneficio, aunque la oración de David no es una declaración doctrinal, mas podemos estudiarla y encontrar en ella varias enseñanzas que nos ayudarán a mejorar nuestra vida de oración. Vamos a fijarnos en primer lugar a quién debe dirigirse la oración. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estoy leyendo en la versión antigua. Entonces, este pasaje nos indica en una manera directa que cada ruego, cada oración ha de ser dirigido directamente a Dios, y se dirige a Dios por el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza que ardía y que no se consumía. Es el nombre que significa su autoexistencia continua. Jehová, el creador de los cielos, el creador de la tierra, a quien el propio rey David considera como su rey y su Dios soberano. Mostrando aquí mucha humildad, el rey David se manifiesta a sí mismo, ¿no? Inclinándose, porque cuando nosotros recordamos la actitud de otros reyes, por ejemplo, aquel rey medo que se llamaba Darío, cuando él no solamente le faltó humildad, ¿no? Pero se proclamó en una forma orgullosa y dijo, bueno, en los próximos, asusado por todo su gabinete, ¿verdad? Dijo, en 30 días no se va a hacer ninguna oración, más salvo que sea hecha en el nombre del rey, ¿no? Del propio rey Darío. Entonces es algo increíble, ¿no? Por eso notamos aquí una humildad de parte del rey David al decir, Rey mío y Dios mío, ¿no? Ahora sí, como decimos en ocasiones, ¿no? No como otros, ¿verdad? En este caso como Darío. Entonces recordarán ustedes que a causa de esto,
Este complot fue urdido, ¿no?, en contra de Daniel, y fue así como él cayó en el foso de los leones y finalmente fue rescatado por el Señor. Tristemente, no solamente en este caso conocemos la vida de este Darío, pero también recordamos que muchos millones de personas en el mundo no entienden esta verdad tan clara en las Escrituras, porque dirigen sus oraciones a vírgenes, a ídolos, a imágenes sordas y mudas, y aún dirigen sus oraciones a los hombres, ¿no?, y ponen su confianza en los hombres, cuando claramente Dios ha dicho: maldito el que ponga su confianza en el hombre, ¿verdad? Y en el Salmo 115 nos dice que los ídolos no tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen manos mas no palpan, ¿sí? Israel dice: confía en Jehová, no confíes en los ídolos, no tienen ningún poder, no tienen capacidad para responder. Pero tristemente vivimos en un país que conocemos es idólatra, ¿verdad? Y prefieren inclinarse a las imágenes, prefieren inclinarse a los ídolos que inclinarse al Dios verdadero. Dice la Escritura, ¿no?, nosotros oramos al Dios verdadero que hace según su voluntad soberana, ¿no?, en los cielos y en la tierra. Oramos a Dios porque es el creador de todas las cosas. Por su mano, dice Él extiende toda la creación, todas sus verduras, como dice Isaías. Oramos a nuestro Dios porque Él es el Rey soberano que gobierna. Oramos a Dios porque Él es nuestro Salvador. Oramos a aquel que es nuestro Padre celestial. Y siguiendo el argumento, ¿no?, si Él es nuestro Padre celestial, ¿acaso no ha de oírnos? Decía un comentarista, ¿no?, ¿cómo es que, dice, el lloro y el clamor de nuestros hijos es como un canto en nuestros oídos? Vamos a ponerlo de esa manera, nos ponen en alerta, ¿no? Inmediatamente acudimos. ¿Y acaso no ha de oírnos nuestro Padre Celestial también, que oramos a Él? ¿Sí? ¿No le gustará oír a Dios que sus hijos empiezan a dirigirse a Él de una manera reverente, de una manera humilde, reconociéndole como el dueño, como el poseedor de todas las cosas, inclinándonos a Él, porque solo Él tiene la soberanía y la autoridad sobre nosotros? ¿No será un canto para los oídos de Él la oración de sus hijos que reconocen la grandeza de Dios en medio de esta nación perversa y maligna? Si nosotros, siendo malos, oímos el clamor y el lloro de nuestros hijos, que fue el ejemplo que citó Cristo, ¿cuánto más nuestro misericordioso Padre Celestial oirá a sus escogidos que claman a Él, dice, de día y de noche? No le somos extraños, ¿sí? No le somos desconocidos. Dios está atento a nuestro clamor. Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, nos conoce. No es que tú llegues a un lugar y digas, ¿cómo me voy a dirigir a esta persona? Él nos conoce porque nos ha elegido para vida eterna. ¿Sí? Somos sus adoradores. Y la pregunta es, ¿acaso no oirá Él nuestros ruegos que le dirigimos específicamente a Él? Porque no hay otro como nuestro Dios fuerte y salvador. En segundo lugar, nos damos cuenta aquí, nos dice el salmista en la versión antigua, en el versículo 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, dice, la meditación mía. Considera la meditación. O sea, en segundo lugar, podemos ver que la oración ha de ser fruto de la meditación. ¿Qué quiere decir esto? Vea usted en la versión popular, dice, la versión popular en el versículo 3 dice: de mañana presentaré mi caso delante de ti. ¿Sí? Me presentaré delante de ti, pondré mi argumento, pondré mi caso,
pondré mi queja, mi clamor, mi asunto, mi querella, lo pondré delante de ti, ¿no? Así dice el versículo 3 también, ¿no? De mañana oirás mi voz, la segunda parte, de mañana me presentaré a ti. O sea, por la mañana yo presentaré mi argumento, presentaré mi inquietud, mi pregunta. Como oímos en la versión popular, mi caso lo presentaré delante de ti, porque verdaderamente somos un caso, ¿no? Lo presentaremos, nos presentaremos delante de Dios. Sí, es algo muy interesante porque las oraciones de la religión común pasan por alto la advertencia que Cristo dio ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 6, en el versículo 7. Dice, no uséis vanas repeticiones como la gente que piensa que por esas vanas repeticiones va a ser oído. Pero las oraciones de la religión común son así, pasan por alto esta advertencia, pues solo consisten en palabrerías y piensan que por ello van a ser oídos. En cambio, el salmista en su devoción nos enseña cuál es el origen de la verdadera oración. ¿Cuál es su origen? Dice la meditación, ¿no? En el versículo 1, considera la meditación mía. O sea, esto estriba en una mecánica muy especial que cada creyente efectúa cada día de su vida, ¿no? ¿En qué consiste esa mecánica? La mecánica especial consiste en el hecho de que tú lees la Escritura, de que tú meditas en ella, consideras lo que está enseñando y como consecuencia tu mente y tu corazón son guiados para orar en conformidad con la voluntad de Dios. De eso se trata, ¿no? ¿Sí? El salmista en su devoción nos enseña entonces que el origen de su oración es la meditación. Considera la meditación. Si consideramos el Salmo 119, 97, cuando dice, oh Jehová, no dice, me gozo, me alegro en tu ley, en tu santa ley, todo el día, dice, es mi meditación en ella. Salmo 119, en el versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, como de continuo la palabra de Dios era el objeto de su pensamiento, había aprendido a amarla y es esta meditación de su palabra, aunado a las circunstancias providenciales que le rodeaban. Esto es lo que le conducía a hacer sus ruegos, ¿no? Leímos el Salmo 119, 97. Entonces, esto quiere decir algo muy importante, ¿verdad? Que las oraciones de los creyentes no deben ser el fruto de la ocurrencia, no deben ser el fruto de meras palabras, ¿verdad? Lo que se me ocurre en el momento, sino que es un asunto que debe ser pensado, que debe ser meditado. O sea, no venimos a hacer oración y echarle rollo, ¿verdad? No se trata de echar rollo, no se trata de echar adornos. ¿De qué se trata? Se trata de llevar en nuestro pensamiento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Sobre qué asunto qué voy a llevar? Se requiere un cuaderno, ¿no? Se requiere una libreta, se requiere que la Biblia de muchos de nosotros está rayada, está subrayada por todas partes. ¿Por qué razón? Porque son versículos clave que nos orientan, versículos claves que dirigen nuestro pensamiento a la hora de orar, a la hora de meditar. De ahí surge todo, ¿no? El predicador Spurgeon decía que leer la Biblia era un placer y que cuando alguien le decía, pero ¿cómo escoges los versículos para los que vas a predicar? Dice, Dios me los da. Dice, es como si vieras los versículos, son como ovejas que saltan, ¿no? Entonces tú estás viendo los versículos y saltan los versículos solos, ¿no? Solos se manifiestan, solos brincan para que tú los mires, para que tú los consideres. Dios te los está dando a ti. ¿Me explico?
De esa manera encontramos, ¿no?, sobre qué voy a hablar, sobre qué voy a predicar. La meditación de la palabra aunado a nuestras circunstancias. Entonces, no vamos a echar rollo sin adornos. Ninguno de nosotros acudiría a una audiencia con un personaje principal, ¿sí?, con un mandatario, sin estar preparado, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? No, pues hay lo que se me ocurra, ¿sí? Vas a entrar a hablar en una audiencia en el Congreso, con los senadores o con unas personas, el presidente municipal, ¿qué le vas a decir? No, pues, hay lo que se me ocurra, lo que se te ocurra vas a decir. Y obviamente los personajes de la tierra están muy por debajo de la presencia del Dios Altísimo, ¿no? ¿Nos vamos a presentar a decirle a Dios lo que se me ocurra? ¿No debemos meditar? ¿No sería una irreverencia? ¿No sería una falta de respeto? Lo que se me ocurre en ese momento sería algo irresponsable de nuestra parte, ¿no? Mucho más si nos presentamos delante de Dios sin considerar, sin meditar, ¿qué le voy a decir? O sea, tenemos ya estructurada en nuestra mente, tenemos una estructura de lo que debemos orar, ¿no? El Señor nos ha enseñado a orar. Cuando Él dijo, vosotros oraréis así, ¿no?, haciendo una componenda de las cosas que pertenecen a Dios, al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Ese es el grueso principal, el motivo principal de nuestra oración. Después vienen las cosas de nosotros. ¿Sí? Danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, somos débiles. ¿Sí? O sea, la oración verdadera está referida específicamente, especialmente para la gloria de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la creación, como todas sus criaturas, estamos hechos para gloria mía, dice el Señor, los he creado, para gloria mía los hice. Isaías 43, versículo 6, versículo 7. Entonces, no es la grandilocuencia ni las muchas palabras lo que hace mejor la oración, sino que el hecho de que estemos conscientes de ante quién nos estamos introduciendo, el hecho de que estemos conscientes de que tenemos que decir algo importante, ¿no? Algo que Dios, que sea la voluntad de Dios, no vamos a descuidar, no voy a orar, ¿y qué voy a orar? Voy a orar, ay, lo que se me vaya ocurriendo. No, tenemos un esquema, tenemos listas de oración, tenemos personas por las que debemos orar. No podemos venir a Dios en oración diciendo, oh Señor, está atento a lo que se me ocurra. No, ¿verdad? Está atento, la palabra clamor es grito, ¿no? Está atento a mis gritos y mis quejas cada día en la mañana, ¿no? A ver qué se me ocurre. No, no es así. Es el Eterno, ¿no? El Altísimo. Seamos reverentes y seamos prudentes delante de Él, ¿no? Tengamos una lista organizada de las cosas que nosotros vamos a presentar. No vamos ni siquiera ante un mandatario terrenal, nos estamos acercando al trono del Altísimo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado usando de qué? Usando de ligereza en el tiempo de la oración, ¿no? Usando de ligereza, acercándonos a Dios sin prepararnos, acercándonos a Dios sin tener realmente, voy a orar por estas cosas, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, ya hemos visto, la oración debe ser dirigida a Dios. Hemos de practicar la lectura y la meditación para poder saber exactamente hacia dónde vamos a dirigir. O sea, si usted, la oración es como si nosotros lanzáramos una flecha, ¿no? Pero hacia dónde vas a lanzar la flecha, ¿no? No, así para allá la puedes lanzar contra ti, ¿verdad?
hemos de meditar y considerar específicamente acerca de qué cosas vamos a orar, ¿no? La oración, en tercer lugar, requiere de parte de nosotros un compromiso. Dice en el versículo 3, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti, ¿no? Este es mi compromiso, esta es mi resolución. El salmista está expresando su determinación diciéndole a Dios, cada mañana voy a presentarme delante de ti, cada mañana. Está expresando un compromiso también, no solamente para presentarse a orar, sino también me esperaré a ver qué me respondes, ¿no? Esperaré a ver cuál es la respuesta que tienes acerca de mi petición. A veces, algunos prefieren orar en la madrugada, prefieren orar al amanecer. Es preferida por muchos hermanos este tiempo, porque hay quietud en este tiempo, ¿no? No hay distracciones, estamos descansados, acabamos de dormir, entonces nos levantamos y podemos hacer la oración, la lectura, la meditación, la oración son más factibles, ¿no? Si ya tu cuerpo está descansado, te levantas, ¿sí? Y te pones en lectura y te pones en oración. Nadie te va a distraer. Cuando menos la oración será más factible así, si es que tenemos el trabajo, ¿no? Tenemos que irnos al trabajo temprano, o la esposa, la señora en la casa, se levanta y tiene que hacer, ¿no? Y se le amontona el trabajo. Entonces es más factible si usamos un tiempo donde podamos tener quietud y que no nos distraigan los hijos, los quehaceres, los teléfonos, ¿sí? Supongo que nadie se atreverá a orar viendo la televisión, ¿no? Sería algo totalmente absurdo, ¿no? Hay muchas distracciones, entonces uno puede escoger el tiempo, ¿no? Cuando nadie lo va a distraer. Quizás algunos hermanos prefieren orar en la noche, ¿sí? Porque, bueno, también después de que ya todos se durmieron, entonces ya también tienes quietud, ¿verdad? Nadie te incomoda, nadie te molesta. A menos que tengas un vecino que va a prender su cantina ambulante y que va a poner su cantina ambulante ahí al lado de la puerta de tu casa o en la ventana de tu cuarto. Que Dios nos libre, ¿verdad? Es algo providencial también, que Dios nos ayude, ¿no? Para poder tener nuestro tiempo y dedicarlo a Dios. A veces, en el caso de los matrimonios, también tiene el inconveniente, ¿no? Orar en las noches, que probablemente pueda descuidarse la relación matrimonial, ¿no? Porque a veces los esposos trabajan y si la esposa se va a poner a orar a la hora que ya cuando llega con el esposo está dormido o al revés, ¿no? Entonces ya ni siquiera se hablan y al otro día, no, pues ya no lo vi, se fue, quién sabe qué hora seguiría temprano, ¿no? Entonces, hermanos, no solo es la resolución de orar, pero como estamos viendo en el versículo, dice, en el versículo 3, esperaré, voy a estar pendiente a ver lo que el Señor me responde. Y es que a veces, si la persona no tiene un orden, si no tiene una meditación, una lista específica por las cosas por las que va a orar, se le van a olvidar. Y ya no va a estar atento de qué fue lo que oré, ya me respondería Dios o no me habrá respondido. Esto es algo así como si tú dices, voy a solicitar una beca y me presento y meto todos los documentos y luego ya me olvido de cuándo sale la lista y si salí con la beca o si salí me van a dar la ayuda de que prometieron dar a los que hicieran la solicitud. Entonces nada más vas y te formas y llenas la solicitud y luego te olvidas del asunto, ¿no? ¿Está bien? Pues no, ¿verdad? No. Tienes que estar atento, ¿no?
De otra manera, no te vas a dar cuenta cuando Dios responde tu oración. Cuando ocurre que estás orando y estás viendo la respuesta de Dios, se renueva. Hermanos, la oración es como un cañón, la oración es muy poderosa. Nos humilla, ¿sí? Nos ayuda a darnos cuenta, ¿no?, que estamos delante de un Dios vivo. El profeta Habacuc decía en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: atalayaré, sobre mi guarda estaré, dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y miraré, atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. En ese tiempo de la profecía de Habacuc, él reclamaba a Dios, ¿no? En el capítulo 1 decía: oh Señor, el pueblo está en pecado, las cosas están torcidas y tú no haces nada. Dice: ¿qué está pasando, verdad? Y la respuesta de Dios fue muy impresionante. Dice: no, dice, sí estoy haciendo algo, voy a mandar a los caldeos y los van a aplastar. Y no va a quedar nada de Jerusalén, los van a aplastar. Entonces, él dice: yo voy a esperar a ver qué me responde Dios acerca de mi asunto que le he planteado. Entonces él dice en el capítulo 2 y versículo 1, estaré mirando para ver qué me responde. La respuesta fue terrible, ¿no? Dios le dice que va a enviar a los caldeos para destruir, y como sabemos, ¿no?, en el año 585 vinieron y destruyeron Jerusalén, ¿verdad? Destruyeron. Y cuando el profeta recibió la respuesta de su oración, dice: bueno, aunque vayas a destruir todo, ya entendí, ¿no? Mi esperanza verdaderamente está solo en ti. Aunque no haya sustento, aunque todo esté aplastado, aunque no haya dónde recargarse, de todas maneras mi esperanza y mi corazón están solamente guardados en ti. Entonces, así es el asunto, ¿no? Oramos y no solamente decimos cosas, sino estamos pendientes a ver qué Dios responde, ¿verdad? Porque siempre hay una respuesta de parte de Dios. O sea, la respuesta no va a ser exactamente lo que nosotros... Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, bueno, hagan de cuenta que te vas a convertir, como dicen algunos, te conviertes como en adivino. ¿Sí me explico? Porque siempre pides y sucede lo que estás pidiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si oras conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y entonces se fortalece nuestra necesidad, se fortalece la confianza en Dios en la oración, ¿no?, al ver que Él está respondiendo. Entonces, hermanos, no es correcto que traigamos a Dios en oración nuestras ocurrencias, sino que lo hagamos de una manera ordenada, ¿no? Que sea después de una meditación, ¿sí? Que sea después de una meditación diligente, ¿no? Entonces sí, ya con una esperanza, con una actitud de espera y de estar viendo de qué manera Dios está respondiendo. Ahora, en cuarto lugar, vea en el versículo 4 al 6 del Salmo 5, donde estamos. Desde el versículo 4 al 6 dice, nuestro punto es la oración y el carácter santo de Dios en este caso, ¿no? Ese es nuestro cuarto punto. La oración y el carácter santo de Dios pueden ser vistos aquí. Primero dice, yo estoy orando a ti, versículo 4 dice, porque yo sé, dice el salmista, que tú no eres un Dios que ame la maldad. Yo lo entiendo, ¿no? ¿Qué está diciendo el salmista? Yo sé que tú eres santo. ¿Sí? Yo sé que tú eres santo, que el malo no habitará junto a ti, que los insensatos no estarán delante de tus ojos, que aborreces a los que obran iniquidad, que destruirás a los mentirosos, a los homicidas, a los hombres de sangre, al hombre de sangres y a los engañadores, ¿no? Tú los abominarás. Luego en el versículo 9 continúa, porque no hay en su boca rectitud, sus entrañas son maldad,
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y el terrible versículo 10, ¿no? Desbarátalos, dice. Desbarátalos, oh Dios, caigan en sus consejos por la multitud de sus rebeliones, échalos fuera, porque se rebelaron, dice. Note esta parte, esta última parte en el versículo 10. El salmista no está diciendo, échalos fuera, desbarátalos porque son mis enemigos. No, está diciendo, échalos fuera, desbarátalos, porque se rebelaron contra ¿quién? Se rebelaron contra mí, el rey. No, se rebelaron contra Dios. Es algo muy interesante, ¿no? La oración y el carácter santo de Dios están aquí. Hay personas que consideran como si la oración, ¿no? Y lamentablemente muchos grupos evangélicos son así, consideran como si la oración fuese un cheque en blanco. Consideran que la oración es un cheque en blanco que puede ser llenado como cada quien desee, ¿no? Aquí está tu cheque, ahí está ¿cuántos cheques conseguiste? No, aquí está, ahorita los voy a llenar para que Dios me dé lo que yo quiero. No hemos entendido entonces la oración, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vosotros pues oraréis así, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. La oración no es un cheque en blanco para que los creyentes obtengamos el deseo de nuestro corazón malvado, voy a decirlo de esa manera, ¿no? No es un cheque en blanco así. A veces en los periódicos hay publicaciones. En lugar de leer la tira cómica, leo esa parte, no es cierto, ¿verdad? Pero a veces hay publicaciones, quizás ustedes las hayan visto, dice, dice, Dios lo hará, dice, oración eficacísima, publíquela un mes y se lo cumplirá, ¿no? Repítala en ayunas 20 días y Dios hará lo que usted le está pidiendo. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Así eficacísima, no sé, no lo puedo decir varias, eficacísima, así alguna cosa como esas, ¿no? Y es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay personas que dicen, no, dice, yo lo hice y me funcionó. ¿Sí? También el ídolo responde de acuerdo a sus deseos carnales, ¿no? Solo los creyentes, al orar, procuramos conformar nuestro ruego y nuestra petición ¿a qué? A la voluntad de Dios. Aquí vemos el salmista, dice, yo sé que tú eres santo, aunque no está dicha la palabra de esa manera. Yo sé que tú aborreces el mal, que no estarán contigo los malvados, los mentirosos, los engañadores. Por eso oro a ti. Entonces, muchas personas oran como si el trono celestial estuviera a su disposición para ejercer todo su poder en la obtención del deseo egoísta o para obtener el capricho que cada quien tenga, ¿no? Aquel predicador que decía, pídale a Dios su deseo, ¿no? Dígale a Dios cuál es su fantasía, ¿no? Pídasela a Dios y Él se la dará, ¿no? Es aquel que tenía el nombre de dinero en efectivo y se apellidaba como uno de los satélites de la Tierra, ¿no? ¿Me explico? Así decía. ¿Se acuerdan ustedes que hasta una campaña, creo que hasta me enfermé, me dolió el estómago cuando esa campaña fue hecha aquí, pero bueno, en esta ciudad. Algunas personas entienden así y lamentablemente hay muchos engañadores que manejan la oración como si Dios fuera a cumplir cada uno de los deseos y caprichos de las personas. Allí está la familia del homicida, ahí está la familia del ratero orando para que no sea condenado, ¿no? Señor, te pido que mi hijo, mi tío, mi primo que mató a que no sea condenado. O sea,
Estamos considerando, ¿no? La oración tiene que ver con el carácter santo y justo de Dios. ¿Es correcto orar para que el homicida o el ratero no sea condenado? No, claro que no. No hay que orar así. Ahí está la persona pidiendo a Dios que el adúltero, el defraudador, que el malvado no sea agarrado, no sea condenado. Te pido que liberen a mi primo, robó 4 casas, pero que no lo agarren. No. Y entonces el carácter santo y justo de Dios, ¿dónde queda? Muchas personas sinceras, pero sin entendimiento, piensan que es correcto orar de esa manera, ¿no? Dicen, ay, pobrecitos, dice, hay que darles otra oportunidad. No, dejen ir al ratero, hay que darle otra oportunidad, pues, para que robe otras 3 casas o para que, ¿qué? ¿Me explico? Hay que darle chance al homicida, ¿para qué? ¿Para que mate otros 4? Hermanos, nuestras oraciones deben estar en conformidad como estamos escuchando, ¿no? Cuando escuchamos al salmista, por eso hacemos este hincapié en el versículo 10, dice, desbarátalos, caigan en sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. El salmista, debemos entenderlo, este pasaje nos ayuda a entenderlo, el salmista no está pidiendo venganza. ¿Qué está haciendo? Él quiere que el nombre de Dios sea vindicado, que el Dios santo y justo sea vindicado. Esa es su petición. Él no está diciendo, los que me han ofendido a mí, los que se han rebelado contra mí, desbarata los que no quedan. O sea, yo supongo que hacían de pedir los políticos, ¿no? Por los otros partidos que se deshagan. La santidad y la justicia de Dios, como todos sus atributos, nos dan la orientación correcta a nuestras oraciones. Yo sé, dice el salmista, que tú eres santo, que de ninguna manera tendrás por inocente al malvado. Sé que tu carácter santo y justo es inmutable, no vas a cambiar. Por eso el malo no estará junto a ti, lo entiendo. Por ello, sé que el orgulloso, el insensato, el malhechor, el obrador de iniquidad, tú lo aborreces. No estarán delante de tus ojos. Los mentirosos, los asesinos, los homicidas, los engañadores, los traidores, tú los abominarás. Lo entiendo perfectamente, no voy a orar en contra de eso. Yo estoy de acuerdo con eso, dice el salmista. Y todos los verdaderos creyentes deben decir junto con el salmista, estoy de acuerdo con eso. Claro que sí. No podemos orar por ellos en el sentido de que Dios se corrompa y pase por alto sus acciones o su carácter malvado o las fechorías de estas personas. No podemos orar así. ¿Qué podemos hacer? No podemos pedirle a Dios que Señor, vas a destruir Sodoma y Gomorra. No, es que ahí está un primo mío inconverso. No la destruyas, por favor. No es esa la petición. ¿No habrá ahí alguno justo? ¿Destruirás al justo y al malvado juntamente? Ese fue el argumento de Abraham, ¿no? Si hubiera ahí 40, 30, 20, no destruirás al mismo tiempo a los dos, ¿verdad? Le diremos a Dios, no destruyas Sodoma y Gomorra. No podemos orar así, ¿no? No podemos pedirle que deje de ser santo, que deje de ser justo. Más bien, a la luz del Nuevo Testamento entendemos, ¿no? Cuando Cristo nos dijo que orásemos por nuestros enemigos. ¿Qué oramos? Dispénsales, pásales por alto sus pecados, no, que no caigan en la cárcel, que no los agarren, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos por ellos, por la salvación de su alma.
Sí. No estamos pidiendo que se suprima la santidad de Dios, sino que Dios les conceda encontrar salvación en Cristo, ¿no? Sí, que Dios les conceda poder salir de ese ciclo vicioso, de ese círculo vicioso en que se han metido, ¿no? Lo mismo los que están en las drogas, lo mismo los que están en el alcohol, lo mismo los que están con las malas amistades, lo mismo los que están haciendo ronda, ¿no? En las cantinas, en los lugares de vicio. Estamos pidiendo para que Dios tenga misericordia de ellos. Muchos de ellos amigos o parientes nuestros, algunos muy cercanos. ¿Qué pedimos? Dios, ten misericordia de ellos. Concédeles que abran sus ojos, como concediste que mi vida fuera sacada de esos lugares, de esos caminos de perdición. No vamos a pedir que se suprima la santidad de Dios, sino que Dios les conceda encontrar la salvación y el refugio en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 al 10 igualmente, como hemos visto, dice, porque no hay en su boca rectitud, sus entrañas son maldad, ¿no? Desde dentro de sus entrañas, su boca viene a ser como un sepulcro abierto, con su lengua dicen lisonjas, ¿no? Con su lengua dan falsa alabanza, ¿no? Es una lisonja, eso es lo que es una lisonja. No son sinceros, dice, no son rectos, están corrompidos desde dentro. Su boca es como el sepulcro abierto de donde brotan olores de descomposición y la putrefacción interior, ¿no? Con su lengua también dan falsa alabanza. El apóstol Pablo toma, ¿no?, como sabemos, esta parte de este salmo para hablar no solamente de los enemigos de David, de las personas en las cuales rodeaban a David en aquel entonces. Pablo dice, sí, toda la naturaleza humana caída, ¿no? Desde el pecado, desde la desobediencia de Adán, el pecado pasó a cada uno de los seres humanos y todos están así, no hay temor de Dios, sus pies se apresuran al mal, su garganta es como un sepulcro abierto, ¿no? Que está sacando los olores putrefactos. Es una condición terrible. El apóstol Pablo concluye diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No es la condición nada más de las personas que rodeaban en el tiempo del rey David, es la condición de la humanidad caída. De allí nos tomó Dios, de la basura. Esa es una descripción de la condición que nosotros teníamos antes de ser reconciliados, antes de ser perdonados y salvados por Cristo. Así nos miraba Dios. Debemos notarlo, hermanos, nuevamente. David se identifica con la santidad de Dios, se identifica con la justicia de Dios. No está maldiciéndoles David, no está pidiendo que caiga fuego del cielo sobre estos cuates. No. Está diciendo, yo estoy de acuerdo con tu santidad y con tu justicia. No está invocando venganza. Dice, se rebelaron contra ti. Se rebelaron contra ti. El rey David no está tratando de que su propio nombre o su honra sean vindicados, más bien está identificándose con Dios en su santidad, en su justicia, en su aborrecimiento del mal. Se rebelaron, dice, contra ti. Hermanos, no le puede ir bien a nadie que se rebela contra la santidad y la justicia de Dios. No le puede ir bien a nadie que se rebela contra la justicia y la santidad de Dios. Tarde o temprano su pecado les alcanzará.
Si tú dices ser creyente y lloras, debes saber de antemano, ¿sí? Es lo que Dios está diciendo, ¿no? Debes de saber de antemano que no puedes tener una vida doble. O sea, no puedes orar y al mismo tiempo vivir una vida desordenada, ¿verdad? ¿Sí? No puedes engañar a Dios porque Él es santo y justo. O sea, no puedes decir, bueno, voy a orar, ¿no? Todas las mañanas y en la tarde nos vemos ahí para las fechorías que hemos platicado que vamos. No, no puede ser así la vida de un creyente, ¿no? No pueden habitar Dios y el diablo en un mismo corazón. Se sale uno, se sale el otro, ¿verdad? Nosotros que decimos ser creyentes, no podemos al mismo tiempo orar y vivir una vida de maldad como la que ya hemos descrito. Porque Dios es santo, ¿no? Él no lo demandaría, ¿no? En quinto lugar, la oración, como vamos a ver aquí en este salmo, es presentada como uno de los privilegios de la salvación. Vamos a fijarnos en esta parte final del estudio, que la oración es presentada como uno de los privilegios de la salvación. Él dice, vemos aquí al salmista, ¿sí?, orando, ¿no? Teniendo ese privilegio. Aquí vamos a ver un agudo contraste con la fatalidad que persigue a los malvados. La fatalidad persigue a los malvados. No habitarán con Dios, dice el versículo 4. Serán aborrecidos, versículo 5. Serán destruidos, versículo 6. Serán abominados, rechazados, versículo 6 también. Serán desbaratados, castigados, versículo 10. Caerán en sus propios consejos, en sus propias intrigas. Serán echados fuera, versículo 10. En cambio, en contraste, ¿no? Los que confían en Dios, dice, versículo 11 y 12, los que confían en Dios, todos los que en ti confían, versículo 11, la última parte, los que aman tu nombre, ellos, ¿cuál será su privilegio? El primero de ellos es la oración, el segundo de ellos, versículo 7, yo, dice, en contraste con el malvado, dice, yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu templo, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Ese es el privilegio de los hijos de Dios. ¿Cuál es el privilegio que tenemos? Orar, estar en la presencia de Dios y ser oídos. En segundo lugar, venir al templo de Dios y convertirnos en adoradores de Él. Sus adoradores. Tercer lugar, versículo 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos y endereza delante de mí tu camino. Ya no quiero andar en mi camino, quiero andar en tu camino, enderézalo. El privilegio de los creyentes no solamente es que podremos orar, que podremos ser adoradores, sino que tendremos la guianza divina para nuestras vidas. Y está asegurada la corrección divina para nuestras vidas. Guíame y corrígeme. Dios está preocupado de que no nos vayamos a desviar, por lo tanto nos guiará, nos pondrá en el camino correcto, ¿no? Y en último lugar, dice en cuarto lugar, ¿cuál es el otro privilegio? Versículo 11 y 12. Tú tendrás alegría y gozo, darás voces de júbilo, te regocijarás. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, tú darás voces de júbilo porque Dios te defiende. Tú darás voces de júbilo porque Dios te protege. Porque Dios te bendice, porque Dios pondrá un escudo alrededor de ti.
El Señor defiende, protege y bendice a todos los que confían en Él y a todos los que le aman. Tenemos el privilegio de orar, tenemos el privilegio de adorarle, tenemos el privilegio de ser guiados y corregidos de parte de Dios. Tenemos el privilegio de que Él nos defiende, nos protege y derrama su bendición sobre nosotros. Es una maravilla. ¿Quiénes tendrán estos privilegios? Vuélvalo a ver, dice, versículo 11, todos los que en ti confían, la parte final, se regocijarán, darán voces de júbilo, los que aman tu nombre, porque tú los proteges, ¿no? Tú eres un escudo para ellos, porque tú los bendecirás, porque tú eres un protector, un escudo. Podrán los hijos de Dios llenarse de alegría y de júbilo porque el Señor guarda nuestras vidas. Podemos exclamar con alegría que el Señor es bueno con nosotros, que su misericordia es para siempre. Dios es bueno no solamente con David, es bueno con todos los que confiamos en Él, con todos los que esperamos en Él, con todos los que le amamos, con todos los que hemos sido justificados y reconciliados a través de Cristo Jesús. El Señor es bueno con nosotros. Dice en Primera de Reyes 1:40, para terminar. En Primera de Reyes 1:40 se nos habla acerca de las flautas que acompañaban el nombramiento del rey Salomón. Dice 1:40, cuando finalmente David en su vejez, se acuerdan, ¿no?, que se estaba revelando uno de sus hijos que se llamaba Adonías. Este era el siguiente después de Absalón, el cuarto hijo de él, y también, igual que su hermano, ¿no?, tomó gente para hacer su campañita, y le fue avisado por el profeta Natán a David, por Betsabé, los planes malvados y las conspiraciones que pretendía Adonías. Entonces el rey había decidido, ¿sí?, guiado por Dios, que el sucesor sería Salomón. Entonces David unge como rey a Salomón, y dice el versículo 40, después subió todo el pueblo en pos de él, desde el versículo 39, tomando Sadoc el sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron las trompetas y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Algo maravilloso, ¿no? Cuando nos dice al inicio del Salmo número 5, volviendo al Salmo número 5, dice, al músico principal sobre Neilot, es decir, con el acompañamiento de flautas, ¿no? Con razón dice, con el acompañamiento de flautas, porque está describiendo, ¿no?, la grande alegría, todos los privilegios y bendiciones que Dios tiene para con sus hijos. Así, de la misma manera, entonces se llena de nuestro corazón de alegría al contemplar la salvación tan grande que Dios ha hecho con nosotros. Hay flautas, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de orar, porque tenemos el privilegio de adorar, porque tenemos la confianza de que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, que nunca podremos ser dañados, que nada nos apartará del amor de Dios, que seremos guardados, protegidos, que podremos estar en su templo, ¿no?, como hemos dicho, que nunca nos faltará la guianza, la orientación de su palabra.
para tomar nuestras decisiones, para guiar nuestras vidas. Entonces, esta salvación que nos trae el privilegio de orar, el privilegio de ser adoradores, el privilegio de ser guiados por la palabra, el privilegio de ser protegidos y bendecidos, esta es la salvación a la que nos ha introducido Dios, ¿no? Nuestro corazón también debe rebosar de alegría y también debe ser acompañado, ¿no?, de flautas y guitarras, ¿no?, para adorar a Dios, para exaltarlo por la salvación que Él nos ha concedido, ¿no? Nos ha librado siendo nosotros reos de condenación, nos ha perdonado y nos ha reconciliado, nos ha favorecido eternamente. Oremos pues y alabemos a nuestro Dios, ¿no? Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, ese reloj ya no sirve. Hemos sido el día de hoy confrontados acerca de nuestra manera de orar, ¿no? Debemos rogar para que nuestra mente y corazón estén conectados cuando oramos, que nuestras oraciones sean conducidas con una preparación previa, ¿verdad?, con una meditación previa. Esto evitará que caigamos en palabrerías o que caigamos en ligereza, ¿no?, a la hora de la oración. En segundo lugar, evidentemente la oración verdadera requiere de nosotros esfuerzo, requiere de nosotros dedicación, preparación, para que nuestra comparecencia ante Dios no sea algo solamente mecánico, no sea algo solamente presencial, sino que sea verdaderamente un acto de nuestro corazón. En tercer lugar, podemos ver que el carácter puro y santo de Dios siempre señalará hacia el norte, ¿no?, como la brújula, así, siempre será, nunca cambiará Dios. Como David, cada creyente, como el rey David, cada creyente, hemos de identificarnos con Dios en su santidad y en su justicia, sabedores que este es su carácter inmutable. Rogamos no para que caiga la ira de Dios sobre los pecadores, rogamos para que Dios les conceda arrepentimiento de vida, para que Dios les conceda fe. No oramos por venganza, oramos por salvación para ellos, ¿no? Fíjese cómo el Espíritu guía a David, ¿no?, escribiendo 1000 años antes de la presencia misma de Cristo, que nos muestra con su vida, con su ejemplo, lo que es verdaderamente. No vemos otra vez en penumbras en este salmo la persona y la obra de Cristo orando y rogando por sus enemigos y enseñándonos a hacer lo mismo. Rogamos pues para que los pecadores se arrepientan, para que los pecadores cambien, porque Dios no puede cambiar, ¿no? Dios no va a cambiar su santidad. En cuarto lugar, resulta evidente que no podemos tener una vida de oración sin una vida santa, y no podemos tener verdadera santidad sin una vida de oración. En quinto lugar, debemos estar agradecidos con Dios porque la salvación a la cual nos ha introducido y que nos da el privilegio de la oración, de la guianza y la alegría y el gozo de vivir bajo el cuidado y la bendición de Dios es una salvación desde ahora, ¿no?, y para siempre. Es algo que disfrutamos ahora y que plenamente disfrutaremos más en la eternidad. En sexto lugar, los privilegios traen responsabilidades, obligaciones. La oración es una gran herramienta, un gran medio que debemos usar con fervor y con dignidad para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, ¿no?
Hay muchas personas que no llegan a entender eso, ¿no? Dios te rescata, no es si yo soy un hijo de Dios y yo puedo pedirle lo que quiera a Dios. O sea, espérame, sí. La verdadera conversión nos dice que tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos cada día. Y tú dices que la oración es para que tú hagas lo que tú quieres, para pedirle a Dios lo que tú quieres. Es completamente contrario, ¿no? Vamos a pedir no nuestra voluntad, sino que sea hecha la voluntad de Dios. Oremos ya con fervor y dignidad, ¿no? Para la gloria de Dios, no la nuestra. Ciertamente por la oración podemos mover montañas, entonces roguemos, ¿no? Oremos para que Dios nos conceda qué es lo que más quisiéramos. El deseo de nuestro corazón es que venga un avivamiento para nuestra ciudad, que venga un avivamiento para nuestras familias, para nuestros amigos, que despierten. Hablamos con ellos, les hablamos de que tienen que arrepentirse del pecado, que deben de dejar esa manera vana de vivir, que no se deben ser descuidados, que deben acercarse a Dios, que no pueden morir así porque entonces serán condenados, Dios no va a cambiar. Y rogamos, Dios, ábrele sus ojos, ábrele su entendimiento para que no se pierdan. Oremos con confianza, ¿no? En séptimo lugar y último, seamos dignos portadores del gran privilegio, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. Andemos como es digno de Él, nuestro Rey, nuestro Salvador. No hagamos nada que le ofenda o que le avergüence, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por traernos en la reflexión acerca de la oración y rogándote, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestros descuidos, nuestras ofensas con que te hemos ofendido al en ocasiones no estar preparados y no orar correctamente. Pedimos que nos ayudes a ser prudentes, que nos ayudes a preparar nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de oración, que no lo hagamos arrebatadamente ni rápidamente, que meditemos y que nos conduzcas con tu palabra, Señor, para que nuestra oración a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo sea recibida delante de ti, no buscando nuestra gloria, no buscando nuestros deseos, sino, Señor, buscando que cada uno de tus atributos sean vindicados, que tu persona sea exaltada, que seas reconocido como lo que tú eres, el Dios fuerte y grande, misericordioso, santo y justo, tardo para la ira, más grande en misericordia y verdad. Señor, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro escudo. Y porque siendo nosotros pecadores nos has traído a la bendición, a la salvación en tu Hijo Jesucristo. Rogamos para que aquellos que están lejos, que aún no han entendido esta verdad, Señor, sean traídos, sean ayudados. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.